canciller. Bien, Andy Carrión es abogado penalista, nos acompaña en estudios a esta hora para poder entender un poco todo lo que se ha revelado en las últimas horas a partir de este aporte de $3.650.000 a la campaña de Keiko Fujimori. Queremos entender un poco qué es lo legal y qué es lo ilícito en esta forma de apoyar a una campaña. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Valeria, y gracias por la invitación. En principio tendríamos que diferenciar, tal como tú lo has preguntado, en qué circunstancias nos encontramos frente a un aporte lícito y en qué circunstancias frente a un aporte ilícito. Es más, estas son las tesis que está diferenciando actualmente la Fiscalía Especial del equipo de Lava Jato para ver si se imputa o no el delito de lavado de activos. Correcto. En principio, la imputación que se está manejando contra el partido de Keiko Fujimori es de que los dineros ilícitos, partidos de Odebrecht, habrían servido para lavar activos a través del partido de Keiko Fujimori. Sin embargo, a partir de la declaración brindada el día de ayer por Dionisio Romero, es de que también esta institución crediticia o la corporación, Credicorp en realidad, habrían entregado estos $3.600.000 y tantos para financiar la campaña de Keiko Fujimori. En rigor, al haber también ellos declarado de que esto se insertó en la contabilidad y de que también estaba auditada ya ese aporte, entonces no habría un origen ilícito del dinero. Se puede cuestionar las formas, el hecho de cómo se realizó la entrega en efectivo, o también las formas en las que el propio partido de Keiko Fujimori insertó dentro de su propia contabilidad a través del pitufeo, pero en rigor no habría una presunción de ilicitud frente al origen de los dineros que finalmente fueron a parar al partido de Keiko Fujimori. Si el origen no es ilícito, entonces digamos que no hay la posibilidad de que sea lavado de activos. Pero luego sí hay otras formas, lo que usted decía, que podrían de alguna manera comprometer. ¿A quién compromete más? ¿Al empresario, a la corporación o a Keiko Fujimori y al partido? Habría que diferenciar ambos planos, ¿no? ¿Qué infracciones habrían cometido, en este caso, los empresarios que financiaron al partido de Keiko Fujimori y qué infracciones habrían cometido Keiko Fujimori y los que pertenecen al partido? Si partimos por este último caso, naturalmente, al no haber reportado a la OMPE los orígenes de los dineros, esto sería pasible de una infracción administrativa, como también la falsa declaración en procedimiento administrativo, pero que por lo eximio de los años de pena, al día de hoy ya habrían prescrito. Vayamos ahora al otro lado. Sí, pero estamos hablando de faltas administrativas, pero también en varias investigaciones donde se señalaba que habían aportes fantasmas o pitufeo y todas las versiones que la señora Keiko Fujimori negó paso a paso. Eso podría de alguna manera también involucrarla de alguna manera, de alguna forma en ser responsable, en haber mentido, de alguna... Respecto al caso en específico del financiamiento que apuntaló Credicorp, no hay alguna responsabilidad porque en principio no hay un origen ilícito de los fondos. Pero sí en la mecánica, porque la imputación de la Fiscalía a Keiko Fujimori y a otros pertenecientes al partido de Keiko es de que ellos habrían lavado activos derivados de Odebrecht recurriendo a mecánicas oscuras, al pitufeo y a otras formas de insertar el dinero, por ejemplo, en efectivo para la campaña de Keiko Fujimori. Al haber declarado, no solamente Dionisio Romero, sino que vemos también que el día de hoy ha declarado otro empresario de que habrían donado $200.000 y habrían depositado en efectivo, no depositados, habrían entregado en efectivo a Keiko Fujimori, entonces sedimenta un poco la tesis fiscal de que Keiko Fujimori era la protagonista de la recepción de los dineros que daban no solamente los empresarios, sino que también podría realizarse la analogía con el caso de Odebrecht, de que serían estos quienes habrían entregado dinero no a espaldas de Keiko Fujimori, sino con el conocimiento de ella, y prueba de ello son las declaraciones de los dos empresarios que han vertido tanto el día de ayer como hoy a la propia Fiscalía de la mecánica que hacían para la entrega de los dineros. Ya, pero una cosa es la mecánica de algunos empresarios que han querido colaborar, las cantidades, que eso también deberíamos ver cuáles serán las cantidades posibles de entrega y el no bancarizarlo, y lo otro es lo que se ha señalado por parte de Odebrecht, que estaba escrito en la agenda de Marcelo Odebrecht o que Barata ha señalado directamente. Y eso no quita, una cosa no quita la otra. No quita una cosa a la otra, tal como tú lo estás mencionando, pero habría que ver cuáles son las virtudes y defectos de la declaración que apuntalaron el día de ayer y hoy los empresarios. Y yo creo que tiene un aspecto de cargo
y otro de descargo, ¿no? El aspecto de cargo es lo que ya conversamos en el sentido de la mecánica que habrían utilizado no solamente respecto a Odebrecht, sino también respecto a los demás empresarios, en el sentido de que era ella la protagonista de la recepción de los dineros. Y el de descargo en el hecho de que no necesariamente uno puede presumir la ilicitud respecto a todos los empresarios de los cuales uno está recibiendo el dinero. Y para que se configure el delito de lavado de activos es vital, tal como lo dice el decreto legislativo 1106, que uno no solamente recepcione los dineros, sino que presuma que esos dineros tienen un origen ilícito. Y por ejemplo, en el caso de Credit Corp, Keiko Fujimori no habría presumido la ilicitud porque sale de un banco de reconocido prestigio y de que supuestamente también habrían insertado estos montos en la contabilidad. Entonces, lavado de activos está descartado. En este aspecto creo yo que sí, pero habría que ver si hay otro tipo de responsabilidades, tal como tú lo preguntaste, respecto al propio banco. Es decir, ¿qué pasó con el oficial de cumplimiento en su momento? ¿Por qué no informaron a la Superintendencia de Mercado y Valores, por ejemplo? ¿O por qué tampoco la SBS, la Superintendencia de Banco y Seguros, no está al tanto del buen gobierno corporativo que supuestamente debe empezar por las cabezas de las instituciones financieras? Ellos son los que tienen que dar ejemplo, por ejemplo, de la bancarización de los dineros, y son ellos principalmente, como la declaración que brindó ayer Dionisio Romero, de que más bien realizó el aporte en efectivo, cuando eso naturalmente... Ahora, ¿cuál es el límite? Porque él ha dicho que han sido 6 o 7 entregas distintas, ¿no? Para finalmente llegar a este monto de 3.650.000. ¿Cuál es el límite de entrega para un aporte de campaña, por ejemplo, sin ser bancarizado? En el 2011, ¿cuánto era? Bueno, en el 2011, y hay que recordar y hay que contextualizar este tema de los aportes, porque recordemos de que en el año 2011 todavía no estaba vigente la ley actual. Que es de una UIT. Que es de una UIT. 4.200 soles. Exactamente. En la época, sin embargo, también se aplicaba de manera tangencial esta norma de que tendría que ser los 402.000, pero hay que ver que la fecha del UIT antes era distinta, ¿no? Los UITs se van variando de acuerdo a los años. Y pero no había era un límite. Había necesariamente un límite, y de ahí podría infringir también un delito electoral, porque uno tiene que declarar. Hay un límite, y si uno no cumple con ese límite, simplemente infringe la norma que está establecida por la ley electoral. Entonces, ¿falta administrativa o delito? Únicamente hay una falta administrativa. El solo hecho de que uno exceda el límite máximo permisible no implica automáticamente la configuración de un delito. La configuración del delito de lavado de activos, como es este caso, solamente se podría realizar si es que advertimos una ilicitud en el origen del financiamiento, y eso no se configura automáticamente por el exceso del límite máximo permitido, donde sí podría configurar únicamente una infracción administrativa, que en este caso sí podría configurar por los $3.600.000 que ya hemos noticiado de que sí Dionisio Romero aportó a la campaña de Keiko Fujimori. Y las leyes fueron cambiando también. En el 2006 también hubo aportes de $650.000 a 2 campañas. No se ha dicho exactamente los montos, pero también debe haber habido límites. Sí, claro que sí, siempre han habido límites. El problema es de que las infracciones administrativas son muy fáciles de prescribir. Habría que ver si es que al día de hoy, así como el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo ya prescribió a la fecha, también en el ámbito administrativo existen plazos de prescripción, con lo cual al día de hoy ya no serían perseguibles esas infracciones administrativas. Ahora, hay 2 versiones, ¿no? Una de la abogada de Keiko Fujimori y otra que es la tesis fiscal. Y las dos, de alguna manera, dicen que estas declaraciones del empresario Dionisio Romero los favorecen, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, porque finalmente se ve que los aportes no eran ilícitos, y por el otro lado, que sí había pitufeo. ¿Cuál de las dos pesa más? ¿Por dónde es que se debe ver esta...? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva fiscal, es evidente que ellos van a utilizar aquello que les favorezca, ¿no? Y lo que favorece a la Fiscalía definitivamente es de que Keiko Fujimori era protagonista de la recepción de los dineros. Esa es la tesis que hasta el día de hoy ha estado manejando la Fiscalía. Es por eso que en las imputaciones incluso hablan de que ella estaría enterada de los dineros que habrían recibido por parte de la empresa Odebrecht. Así es que esa es la tesis que va a manejar la Fiscalía, que se ve naturalmente corroborada con estas versiones que acaban de vertir hasta el día de hoy los empresarios. Y es evidente que también por la otra parte, es decir, la parte de la defensa, esto corroboraría de que no necesariamente los dineros que ingresaron para la campaña de Keiko Fujimori eran ilícitos.
y es lo que ahora mismo estamos corroborando. Entonces, ¿por qué tantas veces Keiko Fujimori dijo que no habían esos aportes o, por ejemplo, que estos aportantes no existían o que sí existían, que ellos corroboraban que habían dado el dinero y de alguna manera no permitía? ¿Es obstrucción tal vez a la justicia y a las investigaciones? No necesariamente, a pesar de que los fiscales últimamente han estado utilizando el hecho de no dar una versión certera de lo que ha sucedido como un elemento de obstrucción a la justicia. Y te lo digo por lo siguiente, porque cuando uno está imputado en una investigación, también le asiste el derecho a mentir. Es decir, el hecho de no decir la verdad no implica de que esté obstruyendo a la justicia. Eso es un derecho fundamental que le asiste a cada uno de los que están investigados. ¿Omitir o mentir? Ambos. Uno puede omitir una información o puede mentir. Quien sí no podría mentir u omitir una información es el testigo en cualquier investigación. Y en este caso, naturalmente, el hecho de no haber dicho que ella había recibido aportes de algunos empresarios, lo ha certificado ahora, entiendo que con un post en el que ella publicó de que había guardado silencio por el temor o porque se lo habían pedido los empresarios de la reserva respectiva respecto a al financiamiento. Todo eso es válido. Y todo eso naturalmente es válido, habría que ver ya cuál es la tesis que va o la hipótesis que va a manejar la Fiscalía en este sentido, porque debemos de llegar a cuenta de que los aportes no solamente han sido incluidos por parte de Odebrecht, sino que ya al día de hoy con estas declaraciones vemos de que han sido otras empresas y las más grandes del Perú que han invertido un dinero lícito, repito, lícito a la campaña de Keiko Fujimori. ¿No hay ninguna carga penal en todo lo que se ha revelado en las últimas horas? Sí, como te lo dije al inicio de la entrevista, puede haber un delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y también hay infracciones administrativas que pueden devenir del hecho de no haber declarado a las instituciones pertinentes la donación en efectivo de estos $3.600.000. ¿Pero podrían tener una sanción penal estas faltas administrativas? En rigor no, porque Ya. están en un plano distinto, pero si me preguntas únicamente por las infracciones penales, si es que eventualmente se les podría imputar el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, ya habría prescrito, con lo cual no habría sanción penal alguna, pero de ello no se desprende de que sí pudiera concurrir algún tipo de infracción administrativa, porque ellos tenían la obligación de informar a la SBS, por ejemplo, y también de informar a la Superintendencia de Mercado de Valores, que no sé si es que al día de hoy ya lo habrán hecho. Pero ha prescrito, entonces de alguna forma tampoco habría que... Quizás una sanción pecuniaria, ¿no?, en el ámbito de que ellos tienen que informar. ¿Por qué? Porque lo que hace, por ejemplo, la Superintendencia de Mercado y Valores y la Superintendencia de la Bolsa y Seguros es velar por los dineros de los inversionistas, ¿no? Tiene que velar por los dineros, por la transparencia, por la fiabilidad y por el buen gobierno corporativo. Y el hecho de financiar un partido político con $3.600.000 en efectivo tuvo que haber levantado algún tipo de alerta dentro del sistema preventivo antilavado que tienen todas las instituciones financieras. Entonces, lo que tendría que investigarse ahora es qué pasó, por qué no se informó en su momento o por qué no se elevó alguna alerta de que estaba saliendo estos dineros. Entiendo, hasta ahora todavía no lo han aclarado, con la finalidad de financiar al partido político de Keiko Fujimori, porque de las propias declaraciones que ha vertido el día de ayer Dionisio Romero, no se desprende que en la contabilidad se haya ingresado de manera directa que era el objetivo de financiar a un partido político. Eso lo van a tener que ver en las instancias pertinentes como las que te acabo de mencionar, específicamente la SBS, ¿no? Y también si son dineros familiares, aportes familiares, que es como de alguna manera se han explicado estas entregas, ¿tendrían que saltar las alarmas? Evidentemente, ¿no? Al ciudadano común, si es que uno hace una transacción por más allá de $10.000, ya uno tiene que firmar una carta, una declaración en la que está depositando o transfiriendo dineros lícitos. Imagínate, O retirando, en todo caso. retirando, ya con $10.000. Imaginémonos con son sumas y montos superiores. Tendría que haber habido un sistema de prevención, en este caso antilavado, que haya advertido eso, o al menos que lo haya reportado como una actividad sospechosa. Ya veremos en el transcurso si es que en realidad se han activado, ¿no?, estas alertas, se han saltado las alertas, se han informado a las instituciones pertinentes, o si en su momento han incorporado una investigación interna sobre estos temas, ¿no? Muy bien, muchas gracias por venir a explicarnos un poco. Muchas gracias, Valeria. Al doctor Andy Carrión. Vamos a hacer una pausa. Bueno.